Bien, bienvenidos a nuestra segunda sesión de la asignatura Investigación Académica. El día de hoy tenemos como tema trabajar plagio y ética en la investigación. Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de lo que hicimos y trabajamos en la clase anterior, cómo nos fue durante la semana. Revisar un poco la investigación universitaria, es decir, continuar con el tema que trabajamos la clase anterior, y luego algunas cuestiones referidas al plagio y ética en la investigación, y luego ponernos de acuerdo en algunos aspectos sobre la tarea y la presentación de ella. Pues bien, dijimos en la clase anterior que la realidad o el entorno lo percibimos desde diversas perspectivas y según los intereses o áreas profesionales u ocupacionales. Efectivamente, ante un problema, cada uno lo percibe desde sus propias inquietudes. Por ejemplo, si nosotros estamos de repente dialogando sobre la pandemia que afecta a los países en el mundo, sobre el coronavirus 19 o COVID-19, entonces un psicólogo enfatizará más los aspectos de la salud mental, un médico enfatizará más y percibirá mejor los aspectos de la salud física, un ingeniero civil estará enfatizando más en la construcción, en las calles, en los puentes, las carreteras, lo que hay que mejorar, construcción de hospitales. Es decir, cada quien observa el entorno según las cuestiones que ha ido asimilando y que los tiene guardados en lo que nosotros los psicólogos llamaríamos el aparato psíquico. Pues bien, en la clase anterior, entonces, hemos nosotros trabajado sobre la investigación académica y la investigación universitaria. Entonces, recordemos qué significa investigación universitaria. Y a la vez, reflexionemos acerca de la importancia de la investigación universitaria en el contexto actual. ¿Es importante o no que en las universidades se desarrollen investigaciones y que éstas favorezcan al contexto actual? ¿Qué nos dicen? Entonces, en principio, hablar de la investigación académica nos vamos a referir al proceso de exploración de datos, de exploración del entorno, ¿no? A la revisión bibliográfica, a la elaboración de hipótesis y finalmente abordar en resultados y o conclusiones. Entonces, la investigación académica es un proceso general, científico, global. Puedo yo no ser docente universitaria o estudiante en universidad, puedo investigar, puedo ser exalumna y puedo investigar. La investigación universitaria, entonces, es aquella que se lleva a cabo en el claustro universitario y a la vez es la que se lleva a cabo mientras asumimos el rol de docente o el rol de alumno. ¿Okay? ¿De qué es importante para el contexto actual? Por supuesto que es importante, porque la investigación mejora
el conocimiento, fortalece la veracidad de un conocimiento, fortalece las respuestas ante un conocimiento dado. Entonces, cada vez necesitamos observar nuestro entorno y ver qué dudas tenemos al respecto o qué conocimientos o procedimientos podrán mejorar. Para responder a ello, yo voy a recurrir entonces a la investigación. Una vez más, si esta la desarrollo en el claustro universitario, entonces vamos a hablar de investigación universitaria. Jóvenes, en la actualidad la universidad como que ha dado un giro. Antiguamente eran pocos los que iban a la universidad, era como un prestigio ser universitario. Ahora la universidad tiene un carácter socializador. ¿Qué quiere decir esto? Está más relacionado con los grupos sociales, con la socialización, está relacionado con lo que ocurre en el entorno, ¿no? En tal sentido, nosotros podemos decir que la universidad tiene un carácter más socializador, ¿no? Pues bien, por otro lado, hasta hace un tiempo podíamos referirnos que la universidad tenía usualmente, era elitista y la gente que que ingresaba a la universidad se decía que pertenecía a un cierto estatus socioeconómico y si no lo tenía y estaba dentro de la universidad mejoraba su estatus socioeconómico, ¿no? En la actualidad, la universidad deja de ser un obstáculo. Si nos damos cuenta, en el Perú hay tantas universidades y hay universidades para todos los gustos y colores, ¿no? Entonces deja de ser un obstáculo el ingresar a la universidad y si lo hay, el obstáculo es mínimo. Asimismo, también debemos tener en cuenta que no solo nosotros debemos investigar dentro del contexto social, la universidad como tal también se ubica en el contexto social y en las demandas de los grupos sociales y el mercado, por tanto, edita o modifica sus sílabos y sus currículos, ¿no? Porque se supone que la universidad debe responder a su entorno circundante. Y ahí vamos a hablar de una característica que tiene la calidad educativa, que es la pertinencia, es decir, lo que ocurre en la universidad, los conocimientos o la educación deberán estar centradas en, en el contexto, en el entorno, para ser pertinentes. En realidad, la universidad como tal no está sola, no es tan libre, porque existe una ley orgánica de las universidades y a la vez existe un ente rector de las universidades que es la SUNEDU. Asume como uno de sus objetivos desarrollar la investigación científica, básica como aplicada. Asimismo, en la Ley Orgánica de Universidades se considera a la investigación como una actividad humana orientada a la aplicación de conocimientos para la solución de problemas. Por eso se dice que se debe investigar aquello que aporta o mejora los conocimientos en el entorno circundante. Se asume entonces que el progreso de una sociedad se debe en gran parte a las labores investigativas realizadas por personas que sienten inquietudes por ampliar sus fronteras de conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo se genera un nuevo medicamento? Porque se han dado investigaciones previas. Pues bien, entonces, el conocimiento es uno de los más puros ejercicios de libertad y soberanía del individuo, capaz de disminuir los límites de la ignorancia
y aumentar la capacidad para resolver los problemas. Es decir, yo me puedo preparar para mejorar en educación. Mientras mejor preparado estoy, mayores posibilidades voy a tener para resolver los problemas. Por consiguiente, el conocimiento me enriquece y me aumenta la capacidad para resolver problemas. Si nosotros lo llevamos esto al conjunto de personas, quiere decir que las personas van a estar mejor preparadas para resolver problemas de su entorno. Por eso hablamos de calidad de vida. Entonces la calidad de vida en una sociedad estará ligada a la disposición de recursos humanos que cuenten con una alta formación en centros que no solo se van a limitar a transmitir conocimientos, sino a innovar conocimientos. Las instituciones de educación superior, entonces, tienen el deber de propiciar nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social. Entonces, nosotros como universidad estamos comprometidos a desarrollar la investigación. Entonces, todos tenemos que estar investigando, ¿se dan cuenta? Surge por ello la demanda de formar estudiantes, la demanda de tener investigadores que puedan tener la facilidad para elaborar grandes proyectos y realmente capaces para crear avances y progresos en la vida de sus semejantes. ¿Ok? Bien. Con el tiempo se ha hecho un análisis científico, un estudio o una investigación científica acerca de los problemas que aquejan a las diversas sociedades. Finalmente hemos llegado al planteamiento de los objetivos del desarrollo sostenible, de los cuales, pregunto, ¿todos tendrán que ver con nosotros? ¿Todos tendrán que ver con nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Todos, pero unos más que otros. Por ejemplo, cuando hablamos de educación de calidad, la universidad se compromete a brindar una educación de calidad. Se compromete también a reducir las desigualdades. Se compromete a disminuir los problemas que tienen que ver con la igualdad de género, con lo que tiene que ver con la salud y el bienestar. Entonces, mis investigaciones deberán estar centradas en estas líneas para mejorar el desarrollo de los pueblos. Es en estas líneas que deben centrarse las investigaciones que yo pueda generar, que yo pueda plantear. En tal sentido, vamos a referirnos ahora a los trabajos de investigación, ¿no? Los trabajos de investigación, ¿qué sucede con ellos? Hemos observado a través del tiempo trabajos de investigación desarrollados con honestidad y con integridad, también con probidad y con veracidad. Eso es lo que nosotros hemos observado, ¿no? Pero también hemos observado trabajos de investigación caracterizados por engañar y falsificar datos, ¿no? Repito, engañar y falsificar datos. También, entonces, hemos observado investigaciones que se caracterizan por defraudar y por mentir. Investigaciones que se caracterizan por adulterar datos o por ocultar o confundir datos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? A ver, ¿qué decimos al respecto? ¿Cómo se pueden encaminar los trabajos de investigación? ¿Cuándo y con qué frecuencia?
Generalmente los trabajos de investigación, un gran porcentaje, se han ido encaminando en la falsificación, en la copia, en el plagio. ¿Ah? Por eso voy a ver, por ejemplo, en la revisión de las tareas, si es que son copia fiel de un libro o de un texto, o se ha discutido, se ha elaborado conclusiones a través de hipótesis. ¿Mm? Ok. El desarrollo de la comunidad científica, entonces, como la académica, se está dando, pero a la vez esta debe regirse, entre otros, por principios de honestidad. Allí va lo más interesante. Allí está lo que nosotros queremos expresar. Debería regirse entonces por los principios de honestidad, integridad y veracidad. ¿Ok? Ahí tenemos a los principios. Donde engañar, falsificar, defraudar, mentir, adulterar, ocultar, confundir son prácticas incompatibles con la transmisión de conocimiento científico y con la actividad académica. La realidad, sin embargo, es otra. Son abundantes las evidencias que muestran que los usos deshonestos y fraudulentos están bien presentes en ambos procesos. Por ejemplo, tenemos que percatarnos en un trabajo de investigación o en un trabajo bibliográfico que dejan los maestros, cuánto de ello es copiado de internet o cuánto de ello es escrito desde el WhatsApp y ni siquiera le hemos puesto el autor y menos haberle dicho gracias. Bien, vamos a hacer una pequeña revisión, definición de la investigación científica para abordar lo que es la ética, ¿no? Entonces yo quisiera en principio que meditemos, ¿y qué es la ética? Bien. La ética, según el diccionario de la Real Academia, es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. La deontología forma parte de ella, lo cual se conoce como ética normativa y presenta una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio. Entonces, la ética está relacionada con lo moral. Entre tanto, cuando hablamos de investigación científica, según Landau, en el 2012 la define como una actividad humana realizada con el objeto de conocer, razonar y conseguir una solución a ciertas interrogantes, ¿no? La misma que se concibe por medio de la aplicación del método científico, gestionando información relevante con sentido lógico, para comprender, verificar, corregir las acciones lógicas. Entonces ahora sí vamos. ¿Qué pasa cuando yo redacto un trabajo de investigación científica? No lo hago usando ética y entonces copio. ¿Qué pasa? Ocurre el plagio, ¿no? Que según la Real Academia, en el 2006, el plagio es definido en una de sus acepciones como la acción de plagiar y plagiar como copiar en lo sustancial obras ajenas, por ejemplo, y dándolas como propias. El plagio debe ser visto como un crimen capital de la comunidad académica, ya que frena el desarrollo y la transmisión del conocimiento, que constituye una de las razones de ser de la academia, ¿no? Entonces, en realidad,
se considera un crimen el plagio? ¿Y qué valores estarán comprometidos con el plagio? Reflexionamos un momento. Bien, entonces el plagio quedamos en que atenta con la transmisión del conocimiento. Hablar de plagio implica hablar de una conducta poco ética, ¿no? Vamos a continuar al respecto. Entonces, ¿qué es el plagio académico? Cuando hablamos de investigación, ¿qué es el plagio académico? Según Huerta, es la acción de hacer pasar como propios ideas o textos que pensaron otros y que nos fueron transmitidos por ellos. Nosotros conocemos este término, ¿no? Nos recuerda un poco a las anécdotas de la escuela primaria y luego de la secundaria. Ante el examen, la mayoría de compañeros plagiaban. Nosotros nunca, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en investigación vamos a decir que este plagio se consuma en dos circunstancias. Uno, cuando se usan ideas textuales de otros sin respetar las comillas, o sea, sin mencionar el autor. Otro, cuando no se presenta al lector los indicios necesarios para identificar de qué autor, libro o documento es. Bien. Continuamos. Para Huerta, el plagio no es una situación nueva en las universidades. Se tiene reporte de ello desde la época de los 70 del siglo pasado. ¿Ok? Entonces, implica el plagio en diversos contextos. Implica, por ejemplo, comprar los servicios profesionales para la elaboración de un escrito. O sea, yo pago para que alguien haga mi trabajo de investigación. Por ejemplo, la profesora de investigación académica me dice que como fin de ciclo voy a presentar un proyecto de investigación. Como yo siempre estaba distraído y no entendía, entonces pago a un amigo para que me haga mi proyecto de investigación. Eso es plagio o es una conducta poco ética, no ética. También no es una conducta ética cobrar al autor de un trabajo, ¿no? O sea, está puesto su nombre, pero él no lo ha hecho. Yo le cobro, le doy una investigación, acepto trabajar para esa persona. La revista de Información Tecnológica en el 2008 refiere el autoplagio, cuando los autores hacen duplicidad de sus publicaciones. Por ejemplo, yo presento una investigación en un congreso de la Universidad Tecnológica del Perú. Cambio algunas pequeñas cosas y ese mismo trabajo de investigación lo presento en la Universidad de Piura, ¿no? Muchos hacen esto para, por ejemplo, mejorar su expediente o también para aparentar una mejor actividad intelectual. Ya estarán pensando ustedes, ¿y ahora qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago para que no sea plagio? Porque desde ya les digo
en un momento determinado yo lo voy a revisar por un archivo antiplagio. Y entonces yo no voy a permitir progresar a alguien que me presenta un trabajo plagiado. ¿Ok? A ver, ética y plagio en la investigación. ¿Cuáles serían sus etapas, no? Al respecto, Coumes y Sureda en el 2008 reportan etapas en la evolución de las prácticas de comprar, vender e intercambiar trabajos académicos. Entonces refiere que inicialmente hubo un arsenal anterior al auge de Internet. ¿Cómo fue esto? Surge de pronto el Internet Explorer, luego el Google, luego, por ejemplo, Altavista y una serie de buscadores donde presentaban abundante información, abundante. Entonces, ¿qué hacían los investigadores o los estudiantes? Copiaban y pegaban al trabajo. ¿Ok? Entonces, ahora consideramos que eso es plagio, no es ético. Por otro lado, también aparece la World Wide Web, ¿no? O sea, se linkean los trabajos. También aparecen empresas luego dedicadas, por ejemplo, a comprar y vender trabajos académicos, ¿no? Lo publican, hasta sale en el Facebook, todo, ¿verdad? Y también otras, más formalmente, empresas constituidas para atender este tipo de demandas. Por ejemplo, podemos ver en Lima, en la avenida La Colmena o en Alfonso Ugarte, en los lugares populares o cercanos a una universidad donde dice se asesora trabajos de investigación, se hace trabajos de investigación, ¿no? Probablemente esos trabajos de investigación sean elaborados como copia de otros. Muy probable. Entonces, al respecto, continúa, los trabajos de investigación se pueden clasificar. Por ejemplo, podemos hablar de plagios no intencionales o accidentales. Por ejemplo, yo leo un trabajo y lo parafraseo. Pero digo que lo he parafraseado porque he cambiado unos cuantos términos. Entonces, igual es copia, si es que yo no he citado al autor. También podemos superar estas cosas, estas actividades, solamente si yo compongo el autor. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, hago un trabajo de investigación. Vamos a suponer que la maestra deja un trabajo de investigación, definir el plagio académico y clasificar los tipos de plagio académico. Entonces, usted con sus palabras define qué es el plagio académico, pero luego cuando clasifica me pone varios tipos de plagio académico, pero no pone de quién es la clasificación. ¿Ok? Ese sería también un plagio. Existen los plagios intencionales, que son aquellos que se presentan cuando se compra o se descarga un trabajo. Los trabajos de monografía.com que lo presentamos a los profesores, por ejemplo, es plagio. Lo presento como propio, pero en sí no es mío, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para enfrentar esta situación? Porque la práctica del plagio se ha hecho muy común. Entonces ya es una preocupación entre nosotros los investigadores. ¿Qué hacer para evitar el plagio, no? Ya se ha estado viendo de una manera directa e indirecta. En principio, por ejemplo, se ha creado un software que prescribe si es que hay una similitud o hay plagio. Pero sin embargo, es importante tomar algunas medidas y la mejor forma es fortaleciendo los valores.
cada uno de los actores sociales protagonistas del entorno universitario deberán asumir una conducta ética, entonces, a través de la estimulación de la formación de valores como por ejemplo el respeto, por ejemplo la veracidad, ¿no? Y eso tiene que darse a nivel de no solo de los estudiantes, sino también de los profesores, de los investigadores o de los jurados de tesis, ¿no? ¿Qué podríamos hacer entonces para evitar el plagio? Ya lo venimos diciendo. En principio es importante conocer valores y principios éticos que rigen a la universidad e incorporarlos a los valores personales. O sea, esos valores que me plantea la universidad, debo hacer los míos, ¿no? Promover la reflexión acerca de los valores personales y de la ética respecto de los productos intelectuales. Asimismo, otra de las acciones, por ejemplo, es establecer diálogos permanentes a fin de distinguir entre lo que es una producción académica propia y otra ajena, revisando las consecuencias y la trascendencia, ¿no? Asimismo, es importante promover talleres acerca de cómo escribir y cómo citar referencias en trabajos académicos. En todas las universidades, como en la UTP, existe un código de ética. Entonces, el cumplimiento del código de ética es obligatorio en la UTP, que lo deben cumplir investigadores, profesores y estudiantes. No nos salvamos. Todos los servicios de consultoría y contratos de la UTP que desarrolle actividades de investigación deben de cumplirse a través del código de ética. Yo solamente estoy abstrayendo el artículo 3 del Código de Ética, donde vamos a revisar cuáles son los principios rectores. En principio, este Código de Ética protege a la persona y a la diversidad sociocultural, es decir, tiene en cuenta el bienestar de las personas como que es el fin supremo de toda investigación y por lo tanto se debe proteger su dignidad, su identidad, su creencia, su religión. Es decir, con una investigación yo no puedo entrar y atacar la dignidad de las personas, no. Debo respetar. Asimismo, la libertad de participar y el derecho de estar informado. Las personas que desarrollen actividades de investigación tienen derecho a estar informados sobre los propósitos y las finalidades de investigación que se desarrollen en la que ellos participen, ¿no? A la vez es importante que ellos tengan la libertad de decidir a participar o no. Debe ser un acto voluntario. El código de ética tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. Es decir, toda investigación debe tomar medidas para evitar el daño de la naturaleza y la biodiversidad. Asimismo, yo debo ser responsable, ¿no?, de la investigación, sus resultados, y mi investigación debe reunir cierto rigor científico para asegurar la validez de los métodos, de las fuentes y de los datos de investigación, ¿no? Y el proceso tiene que ser veraz, ¿ok? También debe considerarse la justicia y el bien común. Yo no voy a hacer una investigación científica para atacar a alguien, no. Debo hacer una investigación científica no de interés personal, sino de trascendencia social. Una investigación científica que promueva, que mejore los estándares de vida, ¿no? Entonces, ¿y cuáles serían las características de un investigador que tenga cualidades éticas? Primero, debe haber rectitud en la actitud cognoscitiva. O sea, la persona debe tener una actitud favorable de percepción, ¿no?, de conciencia,
de voluntad sobre la investigación. Asimismo, debe tener el investigador una actitud moral, o sea, de respeto a la comunidad, de respeto a los individuos, ¿no? De tolerancia y de veracidad en los datos. El investigador debe tener una actitud reflexiva, es decir, capacidad para pensar, para sintetizar, para analizar favorablemente, como que también una actitud objetiva, ¿no? Otra de las actitudes es tener habilidad en el manejo de métodos y técnicas. Otra cualidad es ser ordenado y finalmente ser perseverante. Los investigadores damos vueltas y vueltas en el mismo asunto, entonces necesitamos ser perseverantes. Estimados compañeros, necesitamos fortalecer nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces, voy a pedirle que desarrolle la tarea. Por ahora estamos desarrollando tareas individuales, pero que luego, en un futuro próximo, muy próximo, vamos a hacer un trabajo colaborativo, un trabajo grupal, en equipo, ¿no? En tal sentido, voy a pedirles elaborar un organizador visual acerca de la ética y la moral del investigador. Otro, revisar el código de ética del investigador de la universidad y presentar en una hoja la síntesis de este código de ética. Y otra tarea más es la participación permanente en el foro. Pues bien, espero que haya parecido interesante para ustedes la investigación. Entonces, yo quiero terminar con el pensamiento de George Washington. Espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más envidiable de todos los títulos, el carácter del hombre honrado. Lo decía George Washington.